El misterio, uno de los grandes misterios, Ajá. el de la muerte. Sí. Yo tuve la suerte de hacer un podcast contigo fantástico en el que te dije como científico cuál es la gran pregunta que te haces, ¿no? Y tú me dijiste, pues hay muchas, pero una de ellas es ¿qué hay después de la muerte? Sí. Últimamente, en las redes sociales se ha viralizado, se ha puesto de moda, hay una corriente y se habla de las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte, y el doctor Sansegarra es una de las personas que habla de ello. Tú has hecho un vídeo en tu canal y has hablado abiertamente de eso. Te voy a preguntar por eso primero, pero primero, ¿por qué haces ese vídeo? ¿Por qué hago ese vídeo? Y bueno, soy una persona hiper mega curiosa y las SM me llaman mucho la atención. Me acabo de comprar un libro más para biblioteca. Para investigar y voy a indagar porque es un tema que me interesa mucho. Creo que la ciencia tiene que abrirse a las nuevas cuestiones. Creo que hay ciertos elefantes que dicen que hay como que no se pueden ya esconder debajo de la alfombra. O sea, hay ciertas experiencias humanas que se escapan al paradigma científico y que la ciencia tiene que enfocar. Ya. Y que son muy importantes. Entre ellos las SMs. Por lo poco que yo he podido estudiar, son temas que hay cierto consenso en cuanto a que sí ocurren. ¿Cuál es el motivo o la causa? No se sabe. Pues por eso hay que investigar. No solo las SM, los sueños lúcidos, bueno, también los efectos de las drogas que generan unas disociaciones. Es bastante interesante profundizar. Experiencias de supraconsciencia, de cosas que no la ciencia cartesiana no sabe explicar. Sí, es cierto que dentro de conocimiento reglado pues hay ciertas cosas que a lo mejor pues requieren una investigación. Pero eso no es. Y yo, como persona curiosa, pues me gusta llegar al fondo de la cuestión y alentar a que se investigue. Pero eso no quita con que todo valga, ¿no? O sea, está bien que haya un interés y que investiguemos en esa dirección. Y yo en el podcast te dije, honestamente, que lo de la muerte es una cosa que me inquieta y por eso mismo que le doy tanto respeto. Pero tiene que haber unas reglas mínimas porque, primero, por muchas cosas. Primero porque se desvirtúa todo el fenómeno. Un ejemplo es el fenómeno OVNI. Es un fenómeno súper interesante desde el punto de vista de la ciencia. El fenómeno OVNI, como objeto volador no identificado, y el fenómeno extraterrestre. Son dos temas que hay centros de investigación enteros, internacionales, estudios. O sea, se está haciendo de forma científica. ¿Qué lo estropea? La gente que lo pervierte y que lo mezcla con cosas que no son y de alguna forma daña todo el movimiento porque es un movimiento serio y cuando lo basas en premisas que no son, genera desvirtúa todo el movimiento. Claro, pero en ese sentido, Javi, que alguien te diga que la Tierra es plana o que ha visto un ovni, ¿vale? Puedes ponerlo en una tela de juicio, primero, quién es esa persona, qué background tiene, qué estudios tiene, qué evidencias tiene, etcétera, etcétera. Cuando alguien te dice que hay vida después de la muerte y es un doctor, en principio, que ya tú lo ves respaldado por la ciencia o que él se respalda por la ciencia porque es doctor, porque ha estado trabajando, porque etcétera, 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 y dice ciertas cosas, es un poco diferente como mensaje. No te lo está diciendo alguien en un bar porque es que el hombre no llegó a la luna, ¿sabes? Sí, aquí te puedo contar un poco la experiencia personal y por qué decías en el vídeo. Me llegó un mensaje de una amiga muy preocupada porque su padre está diciendo cosas sobre el tema y le parecieron raras. La chica investigó y era porque estaba viendo vídeos del doctor Sansegarra y ella me pasó una captura de su libro. Y cuando vi la captura del libro dije, no, o sea, ¿qué carajos? O sea, decía cosas muy locas. ¿Como por ejemplo? Hay varios términos y en general todo el libro hay un abuso, ¿no? Al final... a través de conexiones entre sus experiencias con la teoría científica sobrepasa el límite de lo razonable y entonces hace abuso de los términos científicos y los emplea en contextos que no son, llegando a disparates, verdaderos disparates. Porque apela a una cosa que es muy humana, que es las ganas de creer. Sí, sí. El intentar pensar
después de la muerte, ¿no? La pregunta que te haces tú y que se hace todo el mundo, que hay después de la muerte, pues todos queremos pensar que nos vamos a reencontrar con nuestro padre o con nuestra madre o... Yo indagué, entonces recibí el libro, me lo leí, me asusté porque era un despropósito. ¿Científicamente hablando? Sí, un despropósito. No pasaba ningún filtro. Y me preocupé. Y después de esta experiencia que a mí me lo leí en un avión y me salí del avión como se pueden decir estas barbaridades y estar publicado y cientos de miles de copias. Escribí a mi familia y mi madre me respondió, pues a mí me encanta ver sus vídeos. Y ahí me preocupé. Dijo, joder. Y entonces salió la idea de hacer un vídeo. Y ahí hablé con mi madre. Sí, me encanta ver sus vídeos porque desde que murió papá, pues digo, joder, tío, es que estamos hablando de un fenómeno que engancha a muchas personas y que les da unas esperanzas. Y ahí surgió una falsa esperanza. Sí. Aquí pasan varias cosas. La primera es que me puse a investigar un poquito quién era y yo tengo la visión de que no es una persona deshonesta. O al menos a mí me da la sensación de que su mayor pecado es que a lo mejor fue demasiado arrogante o ambicioso con sus posibilidades. Es lo que yo quiero pensar. No quiero pensar que es una persona que lo haga por engañar, por mentir o quién sabe, ¿no? Yo quiero pensar bien y por ese motivo, por ese pensar bien, me puse en contacto con él y le conté. Bueno, ¿tú has hablado con él? Sí. Y en principio porque que no quería hacer un vídeo para desacreditar, como hice, porque bueno, pues me da la sensación de que una persona que creo que su mayor pecado es que se había excedido con sus posibilidades intentando justificar un fenómeno muy interesante con un material que no alcanza. Porque todos tenemos derecho a equivocarnos y puedes tú decir algo pensando en que tienes la razón, pero porque no tienes suficiente visión o formación o lo que sea, si alguien viene y te dice, no, es que esto no es así, es de la otra forma, puedes decir, ostras, gracias por decírmelo. ¿Cómo fue ese momento entonces entre tú y él? Si quieres contarlo, sí, ¿eh? No quiero hay conversaciones privadas que no tengo ganas de contar, simplemente porque es dentro de lo privado, ¿no? Entonces uno prefiere... 100%. Lo que sí puedo decir, por aclarar un poquito los términos del vídeo que hice, es que él tiene una experiencia vital muy interesante, tiene un mensaje muy interesante, toca un punto que yo creo que también es digno de escuchar, que es el de cómo la ciencia tiene que intentar encontrar mecanismos para responder las preguntas que hoy no es capaz de abordar y quizás la ciencia necesita una reestructuración o un replanteamiento. Es cierto que dice cosas muy interesantes y su pecado para mí, que yo no soy juez de nada, pero sí como experto me di cuenta que su error es haber intentado usar una herramienta científica de una forma inapropiada para justificar sus creencias o sus ideas. Entonces, si no hubiera tocado la mecánica cuántica y hubiera hecho un vídeo sobre sus experiencias, cómo siente, como tal, habría estado genial el libro. El problema es cuando me viene a contarme que porque la superposición cuántica, no sé qué, y te lo justifica. Y dices, un físico cuántico te dice, no, esto no funciona así. Entonces, todo proviene de ahí, para mí es peligroso y lo dejé en el vídeo hice el vídeo muy a mi pesar, no es el tipo de vídeo que a mí me gusta hacer. No es el tipo de contenido es que yo te digo, conociéndote como te conozco, sé que fue difícil para ti ese vídeo. Sí, muy difícil. Tardé 6 meses e intenté, hablando con él, intenté encontrar otra forma, porque desacreditar a una persona, y además una persona tan reputada, tan querida, y encima con una experiencia de vida tan interesante, pues a mí no me hace gracia. O sea, no fue como cuando hice un vídeo del terraplanismo. O sea, el conflicto... El conflicto personal, moral o como quieras llamarle, incluso profesional, ¿no? Dices, ostras, desacreditar a otro científico que no tiene razón porque lo que está diciendo en mi campo es una tontería o es una aberración, pero era difícil. Pero los motivos es porque creo que creo mucho en un valor de nuestra profesión que es la responsabilidad hacia la gente. Ya. Hablando de temas también así tan importantes. En cualquier tema. Yo cuando me pongo delante de un micrófono sé que hay gente que me escucha y hay gente que cree en mí. Entonces, y a ti también. Somos personas públicas y muchas personas depositan la confianza en nosotros. Y me puedo equivocar.
pero al menos voy a defender mi punto de vista con honestidad. Y yo, cuando veo un error, me pesa más la responsabilidad hacia la gente, a intentar salvaguardar a la gente. Ese error no es paternalista, pero sí creo que tengo la responsabilidad de, cuando veo un error, decir, mira, esto está mal, sobre todo por un tema tan delicado. Entonces, mi primer motor era la gente, que yo tengo... Creo que nos pasa a todos los youtubers, lo he visto con todos los youtubers, acaba generando un agradecimiento a la gente, más que en los medios tradicionales, yo creo. Se genera una sensación de deber y de... Es que yo lo he hablado esto mucho, porque al final tú te puedes mimetizar o te puedes... O sea, ¿cómo te diría? Te gusta más comprar la opinión de una persona que de una marca, ¿no? Entonces, cuando yo digo no, porque escucho a Javi y me lo dice, pues a lo mejor incluso me gusta más cómo me lo dices tú que como me lo dice Antena 3. Sí. O sea, porque es así, ¿sabes? O sea, el meteorito me lo explica un programa de Antena 3, bueno, me lo explicas tú, pues me engancha más lo tuyo. Primero por una crisis total de credibilidad de los medios convencionales, sí, total. Que es brutal. Y por otro lado, porque es verdad que cuando hay una conexión personal, además en las redes sociales ya la persona ves quién es. O sea, llegas a tocar rasgos de su personalidad que en el clásico programa de televisión tú ves a Cristian Galvez y no sabes si es una persona divertida, si es alegre, cómo se levanta por las mañanas. Sí. Cosas más colaterales a solo lo que estás viendo, ¿no? Y cuando ya accedes a ese nivel, pues llega un momento que dices, esta persona creo que la conozco y creo que puedo depositar mi confianza en esta persona. Y en este tipo de entorno que genera la red social, los youtubers o como quieras llamar... Divulgadores, sí. Divulgadores, con respecto a esa masa de personas, sentimos, no solo por mí, yo lo he podido ver sentimos responsabilidad hacia las personas y sentimos un compromiso. Y ese compromiso está basado en un pacto de honestidad. Total. Yo me puedo equivocar y puedo hacer cosas erróneas, pero no te voy a engañar. No voy a patrocinar una marca que sé que no te va a hacer bien. No voy a decir algo que me pueda beneficiar a mí, pero te pueda perjudicar a ti. No te voy a vender. No voy a vender ni a ti ni ningún parámetro de tu existencia. No estás en venta.